Recuerdo aquel día como si fuera ayer. El sol de Barcelona bañaba nuestro balcón, calentando el rostro de Douglas mientras leía el periódico, y el mío, mientras saboreaba mi café con leche. Era una escena tan común, tan nuestra, que parecía esculpida en oro. Douglas, mi esposo, era mi ancla en medio de la agitación de la vida en la ciudad. Sus ojos castaños, que me encontraban con una ternura inquebrantable, y la sonrisa fácil que me dedicaba, eran mi refugio. Éramos Fabiana y Douglas, una pareja en la treintena, construyendo nuestra historia con amor, respeto y la certeza de que habíamos encontrado el uno en el otro al alma gemela. Nuestra vida en Barcelona era un sueño, yo, trabajando como diseñadora gráfica en un estudio vibrante en el barrio gótico, y él, un arquitecto talentoso con proyectos que lo apasionaban. Nuestros fines de semana estaban llenos de paseos por el Park Güell, tapas en el Born y largas conversaciones regadas con vino en nuestro balcón. La complicidad entre nosotros era palpable, una melodía suave que mecía nuestros días. Hasta que llegó el mensaje. Un audio de Priscila, mi prima, con aquella voz melancólica que conocía desde la infancia. Ella estaba pasando por un momento difícil en el interior y pedía quedarse con nosotros por un tiempo. Recuerdo haber mirado a Douglas, quien, con la generosidad que siempre lo caracterizó, solo asintió. Claro, Fabiana. Nuestra casa es lo suficientemente grande para uno más. Es tu familia. Yo, ingenua, vi un acto de caridad, una oportunidad de ayudar a alguien que amaba. Poco sabía que esa decisión inocente sería la grieta que al principio nos asustó y luego se mostraría esencial en nuestra sólida fundación. La llegada de Priscila fue sutil como un susurro. Al principio, parecía la prima divertida y un poco torpe que recordaba de los veranos en la casa de la abuela. Sus ojos, de un tono verde que parecía reflejar el bosque de donde venía, brillaban con una curiosidad que atribuía a la novedad de la gran ciudad. Admiraba el apartamento, las luces de la ciudad por la noche, la vida cosmopolita de Barcelona. Elogiaba mi decoración, mis platos, mi ropa. Douglas, siempre cortés, se esforzaba por hacerla sentir a gusto, mostrándole los puntos turísticos, recomendando los mejores lugares para un café. Todo parecía armonioso. Pero la armonía comenzó a deshacerse en detalles casi imperceptibles. Pequeñas púas, lanzadas con una casualidad que rayaba en la inocencia. Priscila comenzó a notar defectos en Douglas que yo nunca había percibido. ¡Ay, Fabi! Douglas está siempre tan ocupado con el trabajo, ¿no? Apenas tiene tiempo para ustedes. Oh, parece un poco distraído cuando hablas, ¿no crees? Tal vez no te escucha tan bien. Al principio, yo negaba con la cabeza, despreocupada. Tonterías, PRI. Es su manera de ser. Pero las semillas de la duda fueron plantadas, discretas y venenosas. En paralelo, ella comenzó a invitarme a salidas, solo de chicas. Vamos a tomar unas jarras de sangría, Fabi. Douglas debe estar cansado, con tanto trabajo. Necesitan un tiempo separados. Yo, pensando que sería bueno despejar la mente y que Douglas apreciaría el tiempo para sí, aceptaba. Y en esos bares, mientras la música pulsaba y el bullicio de la noche nos envolvía, Priscila hábilmente cambiaba el foco a Douglas. ¿Sabes, Fabi, eres tan hermosa, tan talentosa, y Douglas, bueno, es un buen chico, pero tal vez no te dé el valor que mereces? Las palabras eran como picaduras de abeja, pequeñas y dolorosas, dejando una irritación persistente. Mientras tanto, en casa, la telaraña de Priscila se extendía hacia Douglas. Yo lo veía con mis propios ojos, aunque en aquel momento mi corazón se negaba a creer lo que mis ojos veían. Ella pasaba por la sala cuando Douglas estaba en el sofá, con un vestido más corto, un escote más profundo. Elogiaba su fuerza, su inteligencia, su dedicación al trabajo. Douglas, eres un hombre tan enfocado. Fabiana tiene suerte de tener a alguien como tú que la sostiene, que la protege. No todas las mujeres valoran eso, ¿verdad? Las palabras venían cargadas de una insinuación que me ponía la piel de gallina, pero yo las atribuía a su falta de malicia, a su ingenuidad provinciana. Douglas, mi Douglas, reaccionaba con un visible incomodidad. Cambiaba de tema, se levantaba para buscar algo en la cocina, o simplemente se encerraba en su silencio. Él era un hombre íntegro, yo lo sabía, pero las constantes insinuaciones de Priscila, sumadas a mis crecientes inseguridades alimentadas por sus comentarios, comenzaron a crear una barrera entre nosotros.
Las peleas se volvieron más frecuentes, más intensas. Comenzábamos por algo trivial, una toalla mojada en el suelo, un plato sucio en el fregadero, pero rápidamente escalaba a acusaciones veladas y resentimientos. Me sentía exhausta, confundida. Ese brillo en nuestros ojos, que antes era una llama constante, parecía disminuir cada día, reemplazado por una niebla de dolor y desconfianza. Douglas parecía alejarse, y yo, en mi ceguera emocional, creía que él se distanciaba por mi culpa, por no ser suficiente. El silencio en nuestra casa, antes sinónimo de paz, se volvió pesado, opresivo. Nuestras conversaciones, antes llenas de risas y planes, se transformaron en monosílabos y discusiones. Extrañaba su abrazo fuerte al despertar, su mano buscando la mía bajo la mesa. Ese amor que nos unía, que parecía tan indestructible, estaba siendo corroído, pedazo a pedazo, por una fuerza invisible que no lograba identificar. Mi visión estaba nublada por la rabia y las mentiras susurradas. Y lo peor de todo, estaba empezando a creer en ellas. A creer que Douglas no me valoraba, que era distante, que ya no me amaba. Estaba tan inmersa en mi propio dolor que no podía ver la verdad justo frente a mis narices. Y Priscilla observaba todo, sus ojos verdes con un brillo casi imperceptible de satisfacción. Lo que no sabía era que esa tormenta sería el catalizador para un descubrimiento que lo cambiaría todo, forzándome a abrir los ojos a la verdad detrás de la dulce fachada de Priscilla. La verdad sobre lo que ella realmente quería de nosotros. Aquel periodo en nuestro apartamento de Barcelona se transformó en una niebla densa de incomprensión. Me sentía atrapada en un laberinto, donde cada camino me llevaba de vuelta al mismo dolor. Las conversaciones con Douglas se convertían en discusiones, y los silencios, antes confortables, ahora eran abismos entre nosotros. Recuerdo una noche específica. Habíamos planeado ver una película juntos, una de esas noches tranquilas que antes eran nuestra marca registrada. Preparé palomitas, elegí un buen vino. Douglas llegó del trabajo, agotado, y antes de que pudiera decir algo, Priscilla, con su voz suave y dulce, se adelantó. Douglas, estás tan pálido. Fabi, él debería descansar. Ver una película lo dejará aún más cansado. No seas egoísta. En ese momento, las palabras de Priscilla cayeron como una cuchilla afilada. Me sentí acusada, egoísta, sin darme cuenta de que ella, en realidad, estaba manipulando la situación para alejarnos aún más. Douglas, visiblemente incómodo, solo murmuró un tal vez después y se encerró en el despacho. Me giré hacia Priscilla, con los ojos llorosos, y ella me abrazó, un abrazo falso, diciendo, no te merece, Fabi. Haces tanto por él y ni siquiera lo nota. Ese abrazo me asfixiaba, pero yo, ciega por el dolor y la manipulación, lo veía como un consuelo. Douglas, por su parte, estaba cada vez más callado. Lo veía esforzarse por mantener la calma, por no reaccionar a las provocaciones de Priscilla, que se volvían más audaces cada día. Ella reía demasiado fuerte con sus chistes, tocaba su brazo con una frecuencia irritante, e incluso se ofrecía a preparar su desayuno, siempre con un «Fabi, ¿estás cansada? Yo me encargo de Douglas por ti». Veía la incomodidad en los ojos de Douglas, pero las palabras de Priscilla resonaban en mi mente. Te está ignorando, Fabi. No te valora. Mi mente, antes clara, ahora estaba oscurecida por un velo de desconfianza y dolor. En mi trabajo, mis colegas Gerson y Carla percibían mi tristeza. Gerson, un hombre experimentado y observador, me preguntó un día durante el almuerzo, Fabiana, ¿está todo bien? No pareces la misma. ¿Hay algo que te preocupe? Intenté disimular, pero mis ojos traicionaron mi dolor. Les conté sobre mi prima, sobre las peleas, sobre el distanciamiento de Douglas. Me escucharon con atención, y Carla, con su franqueza habitual, dijo, cuidado, Fabi. No todos los que parecen amigos lo son. Pero yo, en ese momento, estaba tan fragilizada que ignoré la advertencia. Ya no sabía en quién confiar. Estaba perdiendo mi suelo. La rutina de la casa, antes tan organizada y llena de vida, se deshizo. Nuestras comidas juntos, que eran momentos de compartir, ahora estaban marcadas por un silencio pesado, con Priscilla ocasionalmente lanzando miradas de triunfo a Douglas cuando yo me giraba. Ella cocinaba para él, lavaba su ropa, hacía cosas que normalmente haría yo, todo bajo el pretexto de ayudar. Y yo, sintiéndome cada vez más inútil y rechazada, lo permitía.
Me preguntaba dónde había fallado. ¿Dónde estaba esa mujer fuerte y feliz de la que Douglas se había enamorado? Una tarde, estaba buscando un par de pendientes que Douglas me regaló por mi cumpleaños, un regalo con un significado muy especial para nosotros. Sabía que los había guardado en la pequeña cómoda en la habitación de huéspedes, donde estaba hospedada Priscila. Con el corazón apesadumbrado por el dolor de las peleas recientes, y sintiendo una necesidad casi desesperada de reconectar con la memoria feliz de ese regalo, abrí el primer cajón. No encontré los pendientes. Abrí el segundo, y entonces, en el fondo, debajo de algunas prendas de ropa, mi mirada cayó sobre algo familiar. Era una fotografía. Una foto de Douglas. No una foto cualquiera, sino una foto de él de cuando éramos recién casados, sonriendo de una manera que solo sonreía para mí. Mi corazón se heló. ¿Por qué tendría Priscila una foto de mi esposo, una foto tan íntima, guardada en su cajón? La duda que antes era una semilla, ahora brotaba con fuerza, transformándose en un arbusto de espinas en mi pecho. Tomé la foto, con las manos temblando. Douglas llevaba la camisa azul que le había regalado en nuestro primer encuentro. Mi estómago se revolvió. Esa no era una foto casual. Era nuestra foto, tomada por mí, en un momento solo nuestro. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la rabia y la incredulidad comenzaron a burbujear dentro de mí. Todas las coincidencias, todos los comentarios sutiles, toda la ayuda de Priscila, encajaban en un patrón sombrío. Ella no me estaba ayudando, me estaba destruyendo. Nos estaba destruyendo. En ese momento, comencé a ver las mentiras, las manipulaciones, la falsa preocupación. Las palabras de Gerson y Carla resonaron en mi mente. Cuidado, Fabi. No todos los que parecen amigos lo son. Había sido ciega, ingenua. Y la persona que más amaba, Douglas, estaba sufriendo en silencio, resistiendo valientemente esta invasión en nuestra vida. Me sentí idiota, por haber dudado de él, por haber permitido que una persona externa minara la confianza que construimos con tanto cariño. El dolor de la traición era insoportable, pero la rabia me impulsó. Necesitaba actuar. Necesitaba recuperar el amor que nos estaba siendo robado. Guardé la foto de vuelta en el cajón, como si nada hubiera pasado. Mi mente bullía con un plan. No confrontaría a Priscila de inmediato. La observaría, reuniría pruebas, y luego la desenmascararía. La mujer ingenua y fragilizada que me había convertido dio paso a una Fabiana decidida, impulsada por la furia y el deseo de proteger mi amor. Miré mi reflejo en el espejo, mis ojos antes llorosos ahora brillaban con una determinación fría. La llama de nuestro amor podía haber disminuido, pero no estaba extinguida. Haría todo lo posible por reavivarla. Y el primer paso sería reconquistar la confianza de Douglas. Ese pedazo de papel en su cajón abrió mis ojos a la verdadera intención de Priscila, y ahora, la guerra para salvar mi matrimonio estaba declarada. Pero, ¿a qué costo? ¿Y cómo reaccionaría Douglas cuando revelara la verdad? Aquella mañana, después del descubrimiento de la foto, desperté con una claridad dolorosa. La niebla que oscurecía mis ojos finalmente se disipó, revelando la telaraña meticulosamente tejida por Priscila. Cada palabra, cada gesto, cada ayuda de ella ahora se presentaba con la intención real, destruir lo que tenía con Douglas. El dolor de la traición me apretaba el pecho, pero junto a él, nació una fuerza que no sabía que poseía. Necesitaba ser inteligente, actuar con cautela, para no alertar a la predadora que vivía bajo nuestro tejado. Mi primera y más difícil tarea era acercarme a Douglas nuevamente. Él se había encerrado en una concha, y sabía que era el resultado de todas las púas que, sin saberlo, había lanzado contra él. Aquella mañana, en lugar de ignorarlo como venía haciendo, me senté a la mesa del desayuno antes que él. Cuando apareció, con el semblante cansado, pero sus ojos aún buscando los míos por un segundo, sonreí. Una sonrisa sincera, que venía del fondo del alma, y no de la boca. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? La pregunta fue simple, pero el tono era de una ternura que no escuchaba desde hacía semanas. Él me miró, sorprendido, y solo asintió. Priscila, que estaba en la cocina, detuvo lo que hacía, y sentí su mirada interrogante sobre nosotros. Eso me dio aún más fuerza. Comencé a hacer pequeños cambios en la rutina.
Preparé el café que le gustaba, con la cantidad exacta de azúcar. Dejé una nota cariñosa en su maletín antes de que saliera al trabajo, algo que no hacía desde hacía tiempo. En el estudio, durante el almuerzo con Antonio, mi colega de trabajo, un hombre callado pero muy observador, él notó: «Fabiana, pareces más ligera hoy». ¿Algo cambió? Solo sonreí, sin dar detalles, pero en el fondo, sabía que estaba empezando a reparar lo que se había roto. Mi fe en Douglas, que había sido sacudida, comenzaba a reconstruirse, ladrillo por ladrillo. Por la noche, cuando Douglas regresaba, lo recibía con un abrazo. Al principio, era un abrazo vacilante de su parte, casi mecánico, pero yo insistía, apretándolo más fuerte, sintiendo el calor de su cuerpo, la familiaridad de su olor. «Te extrañé hoy», susurraba. Priscila observaba todo, sus ojos verdes, antes astutos, ahora con un toque de irritación. Ella intentaba intervenir, con sus preguntas invasivas y comentarios maliciosos, pero aprendía a esquivarlos. «Douglas, tu prima tiene razón. Estás agotado. Déjame cuidar de ti hoy». Y entonces, lo llevaba al sofá, masajeaba sus hombros, y hablaba sobre mi día, sobre nuestros planes futuros, sobre la belleza de Barcelona, sobre nosotros. Las conversaciones, antes llenas de acusaciones, ahora estaban punteadas por risas y recuerdos de momentos felices. Douglas, poco a poco, comenzó a abrirse. Me contó sobre el estrés en el trabajo, sobre los clientes difíciles, y me di cuenta de cuánto había guardado para sí, mientras yo estaba distraída con las mentiras de Priscila. Lo escuchaba con plena atención, sintiendo una profunda vergüenza por mi distanciamiento. «Perdón, mi amor», dije una noche, mientras lo abrazaba. «He estado tan desconectada. No me di cuenta de cuánto estaba sobrecargado». Él me miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos castaños me devolvieron un brillo de comprensión, de perdón. La presencia de Priscila se convirtió en una molestia para mí, pero sabía que necesitaba mantenerla cerca para que cayera en su propia trampa. Ella se sentía cada vez más aislada, pues sus intentos de seducción con Douglas eran recibidos con una barrera invisible, pero sólida. Él, fiel e íntegro como siempre fue, se alejaba sutilmente, rechazando sus ofertas de ayuda, sus conversaciones privadas. Veía su frustración crecer, el brillo de triunfo en sus ojos transformándose en una sombra de rabia. Una noche, Douglas y yo estábamos en el sofá, riendo con un programa de televisión. Él tenía su brazo alrededor de mí, y mi cabeza estaba apoyada en su hombro. Era una escena tan simple, pero tan llena de significado. Priscila, que venía de la cocina, nos vio. Sus ojos verdes chispearon. Era la gota que colmaba el vaso. Se detuvo, carraspeó y, con la voz cargada de un veneno que apenas podía disimular, dijo: «Douglas, ¿puedo hablar contigo a solas por un minuto? Es algo importante». Douglas me miró, y yo, disimuladamente, apreté ligeramente su mano. Él entendió la señal. «Puedes hablar, Priscila. Fabiana es mi esposa, no tenemos secretos entre nosotros». La frase fue un golpe certero. Priscila palideció, pero no se rindió. Me miró con una furia contenida y luego, dirigiéndose a Douglas con una voz que intentaba sonar fragilizada y conmocionada, soltó la bomba. Yo, no quería decir esto frente a ella, Douglas, pero, intentó besarme. Me acosó. Mi cuerpo se congeló. Douglas saltó del sofá, sus ojos abiertos en shock e incredulidad. ¿Qué? Priscila, ¿de qué estás hablando? Eso es una locura. La escena era surrealista, casi cómica, si no fuera tan grave. Priscila forzó las lágrimas, cubriendo su rostro con las manos, sollozando dramáticamente. Dijo que no me valoraba, que yo era tan hermosa y él tan solo. Intentó agarrarme. Yo, por otro lado, sentí un alivio mezclado con una rabia fría. Era el momento. Respiré hondo y me levanté, enfrentando a Priscila con una expresión que ella nunca había visto en mí. ¿De verdad, Priscila? ¿Intentó agarrarte? Justo Douglas, que siempre ha sido un caballero. Un hombre fiel e íntegro, que resistió todas tus insinuaciones descaradas. El shock en el rostro de Priscila fue impagable. Dejó de llorar, sus ojos abiertos de par en par. Douglas me miró, confundido, sin entender mi calma ante una acusación tan grave. Continué, mi voz firme y clara, cada palabra un golpe contra su farsa.
Sabes, Priscila, ya no soy esa persona ingenua que pensabas. Te di el beneficio de la duda por demasiado tiempo. Pero ciertas cosas son innegables. Y entonces, para su conmoción, me giré hacia Douglas. Mis ojos encontraron los suyos, y en ese momento, toda mi fe en él, todo nuestro amor, fue puesto a prueba. Douglas, te amo. Y sé la verdad. Ese era nuestro momento. El momento del giro. ¿Qué pasaría a continuación, cuando la verdad fuera revelada de forma incontestable? ¿Cómo reaccionaría Douglas ante esa revelación? Y Priscila, ¿hasta dónde llegaría para intentar salvarse? El escenario estaba listo para el enfrentamiento final. El aire en nuestra sala de estar se volvió pesado, denso, casi sofocante. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo descompasado. Los ojos de Priscila estaban abiertos de par en par, el pánico apoderándose de su expresión antes tan controlada. Había perdido la máscara de inocencia y, por primera vez, vi la pura maldad en su mirada. Douglas estaba parado, mirando de una a otra, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Di un paso adelante, mi mirada fija en la de Priscila. ¿Crees que soy tonta, verdad, prima? ¿Crees que no noté tus manipulaciones, tus susurros venenosos, tus patéticos intentos de seducir a mi esposo? Mi voz estaba calma, pero cada palabra era un puñal. Hablaste mal de Douglas conmigo, diciendo que no me valoraba, que estaba distante. Y al mismo tiempo, intentabas insinuarte con él, diciendo que yo no lo valoraba. ¡Qué juego sucio, Priscila! Ella intentó recomponerse, las manos temblando. ¿De qué estás hablando, Fabiana? Solo quería ayudar. Estabas tan molesta, y Douglas tan distante. La mentira escurría de sus labios, pero ahora, yo la veía con claridad. Oh, sí, ayudar, repliqué, la ironía goteando en mis palabras. ¿Ayudar a destruir mi matrimonio? ¿Ayudar a alejar al hombre que amo de mí? ¿Sabes lo que encontré hoy en tu cajón, Priscila? Sus ojos se abrieron aún más. Intentó desviar la mirada, pero no se lo permití. Saqué la fotografía de mi bolsillo, la foto de Douglas, de cuando éramos recién casados, y se la mostré. ¿Esto? ¿Por qué tienes una foto tan íntima de mi esposo guardada con tus pertenencias? ¿Una foto que yo misma tomé, en un momento solo nuestro? El rostro de Priscila perdió todo el color. El aire salió de sus pulmones como un soplo. Ya no tenía a dónde correr. Douglas, que hasta entonces estaba en shock, finalmente entendió. Miró la foto, luego a Priscila, y después a mí. La comprensión llenó sus ojos. El dolor, la rabia y una profunda tristeza se mezclaron en su expresión. Priscila, dijo Douglas, su voz baja y controlada, pero cargada de una decepción abrumadora. ¿Es verdad? ¿Hiciste todo esto? Ella intentó balbucear algo, pero las palabras simplemente no salían. Era su cobardía, su culpa, lo que le impedía responder. Eres una envidiosa, Priscila, dije, mi voz quebrada por la emoción, pero aún firme. Siempre quisiste lo que yo tenía. Desde niña. Y ahora, intentaste robar lo más precioso de mi vida, mi amor, mi matrimonio. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza, sino de rabia y liberación. Douglas se acercó a mí, y me permití caer en sus brazos, sintiendo el calor y la seguridad que tanto había echado de menos. Me apretó fuerte, y supe que él entendía. Que creía en mí. Que nuestro amor, a pesar de todo, había prevalecido. Priscila, dijo Douglas nuevamente, apartándose de mí por un instante para enfrentarla, sus ojos antes gentiles ahora duros como piedra. Siempre fui fiel a Fabiana. Te traté con respeto, como a mi familia. Y tú hiciste esto. Nunca intenté nada contigo. Al contrario, tú me acosabas, me hacías sentir incómodo en mi propia casa. La voz de Douglas subió un poco, cargada de indignación. Era un hombre tranquilo, pero cuando se llegaba al límite, su furia era silenciosa, pero poderosa. Fabiana es la mujer de mi vida, y tú intentaste envenenar todo lo que tenemos de más puro. Te pido que recojas tus cosas. No puedes seguir en esta casa. Priscila, finalmente, colapsó. No en lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión y derrota.
No entienden. Yo solo quería ser feliz también. La excusa era patética, vacía. La felicidad no se construye destruyendo la de los demás, Priscila, respondí, limpiando mis lágrimas. La felicidad viene de dentro, y de la capacidad de amar de verdad, no de envidiar. Ella se levantó, tambaleante, sus ojos fijos en el suelo. El brillo de satisfacción que antes había en su mirada había desaparecido, reemplazado por una expresión vacía. Fue a la habitación de huéspedes, y el sonido de cajones abriéndose y cerrándose resonó en la casa. Douglas me apretó nuevamente, y el silencio que siguió no era más de tensión, sino de alivio y renovación. Era un silencio que hablaba de perdón, de recomienzo, de una promesa de que nunca más permitiríamos que algo así nos separara. En cerca de una hora, Priscila apareció en la sala con su maleta. No nos miró. Sus hombros estaban encorvados, y su salida fue tan discreta como sus artimañas. La puerta se cerró tras ella, y fue como si una nube oscura se levantara de nuestro hogar. El sol de Barcelona, que antes parecía burlón en su brillo, ahora nos abrazaba nuevamente. Nuestro apartamento, antes un campo de batalla silencioso, ahora irradiaba paz. Douglas y yo nos sentamos en el sofá, de manos tomadas, y hablamos por horas. Le conté todo lo que Priscila me había dicho, las pequeñas insinuaciones que habían envenenado mi mente. Él, a su vez, me contó sobre sus insinuaciones, sobre la incomodidad que sentía y cómo intentaba protegerme sin preocuparme. La confesión fue dolorosa, pero necesaria. Era la cura que necesitábamos. Ese día, nuestro amor fue purificado por el fuego. No solo sobrevivió, sino que emergió más fuerte, más resiliente. El dolor de ese periodo nos enseñó una lección valiosa sobre la importancia de la comunicación, de la confianza y de nunca permitir que la maldad ajena contamine lo que es más sagrado. Me arrepentí profundamente de haber dudado de Douglas, de haber sido manipulada. Pero él, con su nobleza de espíritu, me perdonó sin dudar. Nuestros ojos se encontraron, y el brillo que tanto extrañaba estaba de vuelta, más intenso que nunca. Y fue en medio de esa redescubierta de nuestro amor, de esa llama que se reavivaba en nuestros corazones, que la vida nos regaló la noticia más increíble. La noticia que sellaría nuestra unión para siempre, y que haría que Priscila, allá en el interior, sintiera la envidia que la consumía de una forma que nunca imaginaría. Pero, ¿cuál sería esa noticia capaz de transformar de una vez la vida de esta pareja y mostrar que el amor, la fe y la superación siempre vencen? La partida de Priscila dejó un vacío en el apartamento, un silencio que, extrañamente, era acogedor. Era el silencio de la paz que finalmente volvía a reinar entre Fabiana y Douglas. En los días que siguieron, pasamos horas conversando, reviviendo cada momento de esa pesadilla, cada palabra mal dicha, cada mirada de desconfianza. Era como si estuviéramos deshaciendo un nudo apretado en nuestros corazones, liberando el dolor y el resentimiento. Pedí perdón a Douglas por haber dudado de él, por haber sido tan ciega a las manipulaciones de Priscila. Él, con la nobleza que siempre lo caracterizó, me abrazó fuerte, sus ojos llorosos. Pasamos por esto juntos, mi amor. Lo importante es que estamos aquí, más fuertes que nunca. Ese periodo de reconstrucción fue fundamental. Salimos a caminar por las calles de Barcelona, redescubriendo los rincones que tanto amábamos. Visitamos el mercado La Boqueria, con sus colores y sabores vibrantes, reímos mientras nos perdíamos en las callejuelas del barrio gótico, y vimos el atardecer en la playa de la Barceloneta, abrazados, sintiendo la brisa del mar. Era como si la ciudad, testigo silenciosa de nuestro drama, ahora celebrara nuestra reconciliación. Nuestros amigos, como Gerson y Carla, notaron el cambio en mí. Mis ojos volvieron a tener el brillo de antes, y mi sonrisa, antes forzada, ahora era ligera y espontánea. «Qué bueno verte de vuelta, Fabi», comentó Gerson un día, con una mirada de aprobación. La vida volvía a su curso, y me sentía más feliz que nunca. El amor entre nosotros, que había sido probado y purificado, crecía cada día. Era un amor más maduro, más profundo, forjado en la adversidad. Sentía una gratitud inmensa por tener a Douglas a mi lado, porque él hubiera resistido todas las tentaciones y por haber sido mi roca en medio de la tormenta. Y fue en medio de esa felicidad recién descubierta que comencé a sentir algo diferente. Pequeños señales. Un mareo matutino, el cansancio que llegaba sin explicación, un deseo incontrolable de comer cosas que antes no me gustaban. Al principio, lo ignoré,
atribuyéndolo al estrés de los últimos meses. Pero las señales se volvieron más frecuentes, más obvias. Una mañana, al sentirme nuevamente nauseada, caí en la cuenta. ¿Sería posible? Con el corazón acelerado, compré una prueba de embarazo. Fui al baño, mis manos temblando mientras seguía las instrucciones. Los minutos se arrastraron como horas. Cuando finalmente miré el resultado, una ola de emoción me invadió. 2 líneas. Positivo. Estaba embarazada. Una explosión de alegría me tomó por completo, seguida de un torbellino de emociones, miedo, felicidad, gratitud. Nuestro amor, que había renacido de las cenizas, ahora daría frutos. Era el milagro que sellaría nuestra unión, la prueba de que la fe y la superación siempre vencen. Salí del baño, la prueba en la mano, y encontré a Douglas en la sala, distraído con su tablet. Mi corazón latía fuerte. ¿Cómo se lo diría? Me acerqué, mis piernas un poco temblorosas. Douglas, yo tengo algo que contarte. Él levantó la mirada, sorprendido por mi voz quebrada. Extendí la prueba, y sus ojos se fijaron en las 2 líneas. Una sonrisa comenzó a formarse en sus labios, lentamente, hasta abrirse en una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro. Me atrajo hacia un abrazo apretado, levantándome del suelo y girándome. Vamos a tener un bebé, Fabi. No lo creo. Es la mejor noticia de mi vida. Nuestros besos estaban llenos de promesas, de un futuro que se dibujaba aún más hermoso. La noticia se extendió como un rayo de sol en nuestro círculo de amigos y familiares. Mi madre, que vive en Madrid, lloró de emoción por teléfono. Douglas se lo contó a sus padres, que viven en Valencia, y nos felicitaron efusivamente, ansiosos por ser abuelos. La familia estaba creciendo, nuestro amor estaba floreciendo de una forma que nunca podríamos haber imaginado. Y entonces, unas semanas después, mientras ordenaba unas cajas antiguas en el ático, algo llamó mi atención. Una caja polvorienta, con el nombre de mi abuela paterna escrito a mano. Nunca la había conocido bien, falleció cuando yo era niña. Dentro de la caja, había fotos antiguas, cartas amarillentas y algunos objetos personales. Revisando las cosas, encontré una pequeña caja de madera tallada. Al abrirla, mis ojos se abrieron de par en par. Dentro, había una cadena de plata con un colgante en forma de corazón, un colgante que nunca había visto. Pero no fue el colgante lo que me impactó. Fue la fotografía que estaba junto a él. Una foto antigua, en blanco y negro, un poco descolorida. En ella, mi abuela materna, joven, sonreía. Pero no era ella el centro de mi conmoción. Era la mujer a su lado. Una mujer con ojos verdes penetrantes y una sonrisa que me erizó hasta el alma. La misma sonrisa que había visto en los últimos meses. Era Priscila. Pero no la Priscila que conocía. Era una mujer mayor, con el mismo rostro, los mismos ojos verdes y la misma expresión de quien siempre supo más de lo que demostraba. La foto parecía haber sido tomada hace muchos años, tal vez 50, 60 años atrás. Pero la Priscila de la foto era idéntica a la Priscila que había acabado de salir de nuestra casa. Mi corazón se aceleró. Sentí un frío en la espalda. ¿Cómo era posible? Priscila tenía la misma edad que yo, tal vez 1 o 2 años menos. Esa mujer en la foto era mucho mayor, pero innegablemente idéntica a mi prima. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una duda terrible comenzó a formarse en mi mente. Eso no podía ser solo una coincidencia. Había algo mucho más profundo y aterrador detrás de la visita de Priscila. Algo que conectaba el pasado de mi familia con este presente perturbador. ¿Quién era Priscila, después de todo? ¿Y qué revelaba esa foto sobre ella, y sobre la verdadera historia de mi familia? La fotografía antigua en mis manos era más que un pedazo de papel descolorido, era un portal hacia un misterio aterrador. La mujer en la imagen, que se parecía idénticamente a Priscila, pero en una época distante, me dejó sin aliento. Mis ojos se fijaron en ese rostro, en los mismos ojos verdes, en la misma forma de los labios. Era innegable. Pero, ¿cómo? Priscila tenía la misma edad que yo. Mi mente giraba en un torbellino de incredulidad y miedo. Llamé a Douglas, mi voz apenas saliendo.
Él vino corriendo, notando el pánico en mi rostro. ¿Qué pasó, mi amor? Estás pálida. Extendí la foto hacia él, mis dedos temblando. Él la tomó, analizó la imagen, al igual que yo, sus ojos se abrieron de par en par, pero... Fabi, esta es Priscila. ¿Cómo es esto? Esta foto parece ser muy antigua. Fue entonces que noté algo más en la foto. En la parte trasera, una fecha escrita a mano, en una caligrafía elegante y antigua, 1965. Y una frase que me heló la espalda, con mi amor, Marcelo. Douglas y yo nos miramos, confundidos y aterrorizados. ¿Marcelo?, murmuró él. ¿Quién es Marcelo? No tenía respuestas. Mi abuela materna, a quien apenas conocí, nunca me había hablado de esa mujer. Y la mención de un Marcelo en la foto añadía una capa aún más sombría al misterio. Decidí investigar. Mi abuela había guardado muchas cartas y documentos en esas cajas. Comencé a revisar, mi mente en un torbellino. Douglas, a mi lado, hojeaba las cartas antiguas, buscando cualquier pista. Pasaron horas. El sol de Barcelona comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, pero ni siquiera lo noté. Estaba inmersa en ese pasado desconocido. Hasta que, en un montón de cartas dirigidas a mi abuela, encontré una sin remitente, pero con la misma caligrafía de la fecha en la foto. Mi corazón se aceleró. La carta era breve, pero sus palabras helaron mi sangre. En ella, mi abuela expresaba su tristeza por haberse alejado de una amiga querida, mencionando que esa amiga había desaparecido misteriosamente después de un acontecimiento trágico. ¿El nombre de la amiga? Priscila. ¿Y el evento trágico? La desaparición de un hombre llamado Marcelo, que había roto el corazón de ambas. La carta terminaba con una frase que me dejó boquiabierta. Ella juró que, un día, volvería para ajustar cuentas con quien la engañó y recuperar lo que era suyo. Douglas y yo nos miramos, nuestros rostros pálidos. Esa Priscila de la foto, que desapareció, y la Priscila que acababa de salir de nuestra casa, eran la misma persona. Pero, ¿cómo? Esto no tenía sentido. ¿Era posible que la Priscila que conocíamos no fuera realmente mi prima? Y si no lo era, ¿quién era ella? ¿Y qué quería realmente? La historia que mi abuela contaba en la carta encajaba con una leyenda familiar que había oído de pasada cuando era niña, algo sobre una tragedia que involucraba a una mujer misteriosa y un amor perdido. Pero nunca le presté atención. Ahora, esa leyenda tomaba contornos reales y aterradores. La envidia que ella sentía por Douglas, sus intentos de separarlo de mí, no era solo envidia por mí. Era algo mucho más profundo, un eco de un pasado que ni siquiera imaginaba que existía. La conexión entre la Priscila de la foto y nuestra Priscila parecía imposible, irreal. Pero la similitud era innegable. ¿Sería algún tipo de maldición? ¿O algo aún más siniestro? La posibilidad de que la persona que intentó destruir mi matrimonio no fuera quien yo pensaba que era me dejó en shock. Nuestro drama conyugal, que creía que era una intriga familiar, de repente, se transformaba en algo sobrenatural, o al menos, inexplicable. No podía dormir esa noche. Las imágenes de la Priscila de la foto y de la Priscila que nos atormentó se mezclaban en mi mente. Esa mirada de derrota cuando dejó nuestra casa. ¿Era remordimiento, o la rabia por un plan frustrado que venía de mucho, mucho tiempo atrás? ¿Y quién era Marcelo, el hombre mencionado en la carta y en la foto? ¿Estaría relacionado con Douglas de alguna manera? Esa nota en el cajón de Priscila, la foto de mi esposo, todo encajaba ahora en un rompecabezas macabro. La envidia de mi prima era, en realidad, un eco de una envidia ancestral, una rabia que había perdurado por décadas. Lo que sentía era más que la simple rabia de una mujer que intentó robar a mi esposo, era el terror de algo inexplicable, de una sombra del pasado que se proyectaba sobre nuestro presente. Douglas, notando mi agonía, me abrazó fuerte. Vamos a descubrir esto juntos, Fabiana. No importa qué sea. No estamos solos. La fe que él me transmitía era mi única ancla en ese mar de incertidumbres. La presencia de nuestro bebé, creciendo en mi vientre, era la luz que me impulsaba a buscar la verdad, por más aterradora que pudiera ser. La historia estaba lejos de terminar.
La partida de Priscila no era el desenlace, sino el preludio de una revelación aún mayor, de un enfrentamiento final con un pasado que se negaba a quedar enterrado. ¿Qué más escondía el pasado de mi familia? ¿Y cómo impactaría esa verdad en el futuro de nuestra nueva familia? El descubrimiento de la foto antigua y de la carta de mi abuela puso mi mundo patas arriba. No podía dejar de pensar en eso. La Priscila que habíamos expulsado de casa era, de alguna forma inexplicable, la misma Priscila de la fotografía de 1965, la amiga misteriosa de mi abuela, aquella que había desaparecido tras una tragedia que involucraba a un tal Marcelo. La idea era absurda, sobrenatural, pero la evidencia estaba ahí, justo frente a mis ojos. Douglas, siempre racional, intentaba calmarme. Fabi, debe ser una coincidencia increíble. O tal vez la Priscila que conocemos sea nieta de esa Priscila. Es la explicación más lógica. Pero yo sentía en el fondo de mi alma que no era una simple coincidencia. Había algo más, algo sombrío y antiguo, que se estaba desarrollando justo frente a nuestros ojos. La forma en que ella nos miraba, la envidia tan profunda que parecía venir de siglos. Eso no era normal. Decidí buscar respuestas. Mi abuela había fallecido hace muchos años, pero tal vez había otros parientes que supieran más sobre esa historia. Llamé a Cecino, un primo lejano del interior que siempre fue una enciclopedia de chismes e historias familiares. Era conocido por saber de todo y de todos, un contador de historias nato. Cuando mencioné los nombres, Priscila y Marcelo, junto con el año 1965, se quedó en silencio por un largo momento. Fabiana, la voz de Cecino sonó diferente, más grave. Esa es una historia antigua, de erizar los pelos. Una historia que la familia intentó olvidar. Entonces comenzó a contar, y cada palabra era una pieza de un rompecabezas macabro. Me habló de una leyenda en la familia, una historia de un amor prohibido entre mi abuela y un hombre llamado Marcelo. Un amor puro y fuerte, pero que fue roto por una tragedia. Y en medio de todo, estaba Priscila, una mujer hermosa, pero con una envidia enfermiza por la felicidad de mi abuela. Priscila estaba obsesionada con Marcelo. Intentó de todo para separarlos, y cuando no lo logró, hizo algo terrible. Cecino susurraba que Priscila había hecho un trabajo, una brujería para alejar a Marcelo de mi abuela y tenerlo para sí. Pero el hechizo habría salido mal, causando la muerte de Marcelo y maldiciendo a Priscila a vagar, sin descanso, buscando algo que nunca tendría. Mi estómago se revolvió. ¿Una maldición? Eso era una locura. Intenté mantener la calma, pero la voz de Cecino, tan seria y con un tono de miedo genuino, me convenció de que realmente creía en eso. Continuó, diciendo que, según la leyenda, Priscila, en su amargura y deseo de venganza, había jurado que se infiltraría en las futuras generaciones de la familia de mi abuela para destruir sus relaciones, robar sus amores, y vivir a través de la infelicidad ajena, hasta que encontrara a su propio Marcelo en alguien que ya estuviera comprometido. El objetivo final era robar el amor de una mujer de la familia de mi abuela, para así, deshacer la maldición sobre sí misma y finalmente tener el amor que creía que le fue negado. Y, al hacerlo, se vengaría de la felicidad de mi abuela. Ella no es tu prima, Fabiana, dijo Cecino, su voz apenas un hilo. Es la misma Priscila. Se manifiesta de vez en cuando para robar la alegría de la familia. Y Douglas, él tiene algo de Marcelo, ¿no es así? En ese momento, mis rodillas flaquearon. Douglas tenía, sí. La misma mirada protectora, la misma voz calma, la misma sonrisa amable. Era aterrador. La maldición, la envidia, la obsesión. Todo encajaba de una forma macabra. Priscila no era solo una prima envidiosa, era una entidad del pasado, atrapada en un ciclo de odio y venganza, reapareciendo para destruir la felicidad de mi familia. Ese giro en la trama lo cambiaba todo. Nuestro problema no era solo un triángulo amoroso, era una lucha contra una fuerza ancestral. Le conté todo a Douglas, que escuchó en shock, sus ojos fijos en mí. Al principio, intentó racionalizar, pero la coincidencia de los nombres, las similitudes, la intensidad de la envidia de Priscila. Era difícil negarlo. El embarazo, que antes era solo alegría, ahora también cargaba el peso de una amenaza. ¿Nuestra hija, o hijo, sería la próxima generación en ser blanco de esa maldición? El miedo se mezcló con la rabia en mi corazón.
No lo permitiría. Lucharía. Lucharíamos. Douglas, viendo mi determinación, me abrazó fuerte. Nadie tocará a nuestra familia, Fabi. Nadie. No importa que sea ella, nosotros somos más fuertes. Comenzamos a investigar sobre leyendas y maldiciones familiares, sobre cómo deshacer esos lazos sombríos. Fuimos a bibliotecas, hablamos con personas que estudiaban el folclore español. Encontramos relatos de casos similares, de espíritus o energías que se aferran a linajes familiares, buscando venganza o redención. Lo que descubrimos era aterrador, pero también nos daba un camino, una esperanza de romper ese ciclo. La solución parecía residir en un acto de amor puro e incondicional, una demostración de fe y superación que fuera lo suficientemente fuerte para romper la maldición. Era necesario confrontar a Priscila de una forma que ella nunca esperaría, con la fuerza de nuestra unión y de nuestra nueva familia. El gran final se acercaba. La batalla no era ya solo contra una prima envidiosa, sino contra una sombra del pasado que atormentaba a mi familia por generaciones. Nuestro amor, nuestra fe, y la vida que crecía dentro de mí, ¿serían suficientes para derrotar esa fuerza ancestral? La respuesta estaba a punto de revelarse, en un desenlace que prometía ser épico. La verdad sobre Priscila, la maldición ancestral y la obsesión por Douglas como una reencarnación de Marcelo nos había golpeado como un rayo. Lo que parecía un drama de pareja se transformó en una lucha contra algo que desafiaba la razón. Mi embarazo, antes pura alegría, ahora también cargaba la urgencia de romper ese ciclo de dolor. Douglas y yo pasamos noches en vela, investigando en libros antiguos y en internet sobre cómo deshacer maldiciones y proteger a nuestra familia. La leyenda de Priscila no era solo un cuento, era una realidad sombría que necesitábamos enfrentar. La investigación nos llevó a un único camino: la maldición solo podía romperse con un acto de amor incondicional y perdón genuino, proveniente del corazón de la persona más afectada. Era necesario romper el ciclo de odio y envidia con el poder opuesto, el amor y la compasión. Era una prueba de fe que yo necesitaría superar. Y el punto crucial sería el enfrentamiento final, en el lugar donde todo comenzó para la Priscila original, el interior, la tierra de donde ella y mi abuela eran. Con el corazón apretado, pero lleno de un nuevo coraje, decidimos que era hora de ir al interior. Douglas, con su lealtad inquebrantable, estaba a mi lado. Vamos juntos, Fabi. No te dejo por nada en este mundo. Pidió unos días libres en el trabajo y yo, en el estudio, avisé a Gerson y Carla que tendríamos que hacer un viaje urgente de familia. Me miraron con preocupación, pero respetaron nuestro silencio. Llegamos a la pequeña ciudad rural donde mi familia tenía raíces. El lugar era sencillo, con casas antiguas de piedra y una iglesia rústica en el centro. La atmósfera era diferente a la de Barcelona, más lenta, más conectada con el pasado. Encontré a Cecino, quien nos recibió con seriedad. Ella está aquí, Fabiana. La vi. Parece más fuerte. El miedo me apretó, pero la determinación era mayor. La indicación de Cecino nos llevó a una antigua hacienda abandonada, en las afueras de la ciudad. Un lugar aislado, con árboles secos y una casa en ruinas. La leyenda decía que era allí donde Priscila y Marcelo se habían encontrado por última vez. El aire se volvió helado a medida que nos acercábamos. Sentía una presencia, una energía densa y triste. Douglas apretó mi mano, sintiendo lo mismo. Al entrar en la hacienda, vimos a Priscila. Estaba allí, de pie, en medio de un campo seco, mirando a la nada. No era la Priscila que conocíamos, sino una figura translúcida, con los ojos verdes brillando con una luz sobrenatural. El cabello, antes bien arreglado, estaba desgreñado, y su ropa parecía antigua, de otra época. Estaba atrapada en su propia maldición, vagando y buscando. Priscila, llamé, mi voz temblando, pero firme. Ella se giró, y sus ojos, antes llenos de rabia, ahora parecían cargar un dolor profundo, una tristeza milenaria. Nos reconoció, y una expresión de sorpresa, casi de desesperación, tomó su rostro fantasmagórico. «Viniste, la traidora vino», susurró, su voz un eco del pasado. «No soy la traidora, Priscila. Soy Fabiana. Y vine aquí para liberarte», dije, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Douglas estaba a mi lado, emanando fuerza. Priscila rió, un sonido seco y sin alegría. «¿Liberar?
Nadie me libera. Seré eternamente consumida por la envidia, por la rabia de lo que me fue robado. Fue entonces que la enfrenté en los ojos, y con toda la fuerza de mi amor y mi fe, dije: no necesitas más de eso, Priscila. Marcelo se fue. Y mi abuela, ella te perdonó. Siempre te amó, a pesar de todo. Ella sintió tu ausencia. La maldición eres tú misma quien la lleva, Priscila. La rabia te atrapa. El odio te ciega. Di un paso adelante, a pesar del miedo. Te perdono, Priscila. Por intentar separarme de Douglas, por todo el dolor que causaste. Te perdono por toda la envidia que te consumió. Y te pido que te perdones a ti misma. Con cada palabra, la figura de Priscila parecía temblar, como una llama parpadeante. El amor que buscas, Priscila, no se roba. Se construye, con lealtad, con perdón, con verdad. Te perdono. Y pido a Dios que también te perdone. Ve en paz, dije, sintiendo una energía fuerte irradiar de mí. En ese momento, algo increíble ocurrió. La figura translúcida de Priscila se contorsionó, y un gemido profundo salió de sus labios. Miró a Douglas, luego a mí, y por un instante, sus ojos verdes se llenaron de una luz diferente, no de rabia, sino de un cansancio inmenso, de una comprensión tardía. Y entonces, para nuestro asombro, comenzó a disolverse en el aire. Como humo, su forma se deshizo, sus rasgos desaparecieron, hasta que no quedó nada más que una leve brisa que rozó nuestros rostros. La energía pesada del lugar se disipó, y el sol, que había estado oscurecido, brilló nuevamente, calentando la hacienda abandonada. La maldición estaba rota. Douglas me abrazó fuerte, aliviado y emocionado. Podía sentir la paz que nos envolvía. Nuestra misión estaba cumplida. Ese momento no era solo el fin de una pesadilla, sino el comienzo de una nueva era para nuestra familia, libre de las sombras del pasado. Regresamos a Barcelona, sintiéndonos renovados. La vida volvió a su normalidad, pero ahora con una profundidad y un significado mucho mayores. Mi vientre crecía, y cada día, sentía la vida de nuestra hija, la prueba viva de que el amor lo vence todo. Nuestra historia se convirtió en un testimonio de fe, superación y del poder del perdón. ¿Y la sorpresa final? Meses después, nació nuestra hermosa niña. Sus ojos, verdes. No un verde de envidia, sino un verde vibrante, lleno de vida, un verde de esperanza y nuevos comienzos. La llamamos Esperanza. Ella era la prueba de que el amor siempre encuentra un camino, y que incluso de las sombras más profundas, la luz más brillante puede nacer, trayendo consigo la promesa de un futuro feliz y bendecido.